Leemos para el Señor. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es Judá, y acamparon entre Socó y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento uno de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hola. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad de todos los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tienes hermanos mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los israelíes estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre los filas del filisteo y habló las mismas palabras, y las oyó David. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es vida. Señor, permítanos alimentarnos de tu palabra. Que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Haya cabida en nuestro corazón. Reconocemos que tu palabra es la verdad, que es la palabra profética más segura, a la cual hago bien. Diga conmigo: hago bien en estar atento, Señor, a esta palabra. Señor, que es como antorcha que alumbra mi vida en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el día al lucero de la mañana salga a mi corazón.
entendiendo que ninguna profecía de esta Biblia, de esta palabra, aleluya, Señor, aleluya, ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Bendito su nombre, Señor. Fe es creer que Dios hará tal como Él ha prometido. La fe no es un poder. Amén. La fe no es un poder. No es algo que nos toque sacar de nuestro interior. Tener fe es creer que Dios cumplirá sus promesas. Aleluya. David fue uno de los genios espirituales inspirados por Dios. Hay una serie de verdades generales en el relato de esta asombrosa actuación de David en el valle de Ela. A través de este relato podemos ver cómo la obra y la lucha espiritual cristiana se ilustran en este famoso episodio. Son verdades mediante las cuales, aleluya, es posible lograr la victoria. No son un secreto. En primer lugar, les quiero hablar del amateur. Aleluya, ungido. El amateur ungido, llamado David. Cuando hablo de amateur, hablo de alguien que hace las cosas por placer. Aleluya. Aleluya. El que practica algo por placer, sin recibir habitualmente dinero a cambio. En este caso David, porque era un hombre apasionado por Dios. Alabado el nombre del Señor. Los siguientes son los profesionales no ungidos, y me refiero a los guerreros de Israel. Y en tercer lugar, aleluya, es ungido profesional el rey de Israel, Saúl. Y en cuarto lugar, a los antiungidos o no convertidos profesionales, Goliat y los filisteos. David no era un soldado profesional, no pertenecía al ejército de Israel, pero era un hombre ungido por Dios. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto alaban al Señor? Su tarea más bien estaba en el hogar cuidando ovejas, como lo afirma la Biblia. Aleluya. Sin embargo, David demostró su audacia alistándose en el ejército de Israel. La unción de David fue la credencial para hacer lo que hizo. Óyelo bien, la unción de David fue la credencial de este hombre para hacer lo que hizo. Alabado el Señor. En realidad, originalmente David solo fue a llevar un obsequio especial de su padre y a entregar un cesto con víveres a sus hermanos mayores. Es interesante, aleluya, observar esto. Como al principio David solo era un cadete, pero
cadete de Dios, un cadete ungido. Los cadetes deberían estar dispuestos, aleluya, perdón, los ungidos de Dios deberían estar dispuestos a ser cadetes. Si somos fieles a Dios en lo poco, la Biblia dice que el Señor nos hará gobernar sobre muchos. La unción de Dios puede venir y descansar sobre el obrero más humilde. Sobre personas que alguien diría, pero ese, sí, la unción de Dios puede llegar sobre alguien muy humilde. Aleluya. Alabado el Señor. David, antes de llegar al valle de Ela, jamás había visto un enfrentamiento entre ejércitos o un campo de batalla. Llegó con una visión ungida por Dios y una fe ilimitada en el Señor. En el ejército de Israel, sin embargo, David solo encontró soldados preocupados. Era notable la falta de fe en el ejército. David solo percibió en ellos temor y desaliento. En el momento que él abre su boca para hacer una pregunta, David se encontró de frente con Eliab, su hermano mayor. David tan solo tenía 17 años. Era un jovencito. Y Eliab era el capitán, aleluya, del ejército de Israel. Un profesional. Eliab también era el hombre a quien Samuel no había ungido. Era un profesional no ungido. Eliab representaba a todo el ejército de los profesionales no ungidos. Y quién sabe a cuántos que en la actualidad creen estar en el ejército de Dios, pero no están ungidos. Alabado el nombre del Señor. De paso, digamos que Eliab tenía fe en cierta medida, porque todos tenemos fe en cierta medida. Alabado el nombre del Señor. Sin embargo, había una fricción entre el ungido David y el no ungido Eliab. Para Eliab, David era un papel de lija irritante. Quiero destacar algunas diferencias entre estos dos tipos de personas, Eliab y David. Aleluya. Lo que difiere a los ungidos y los no ungidos. David y Eliab vieron a Goliat y escucharon las blasfemias que salían de la boca de este gigante. Aleluya. Eliab lo escuchaba con un corazón amedrentado. Sin embargo, David le sucedió algo diferente. Alabado el nombre del Señor. La unción del Señor comenzó a vibrar dentro de él, mientras el corazón de los profesionales no ungidos estaban congelados de miedo. En David comenzó a vibrar algo dentro de él. Esa es una de las diferencias más grandes entre los ungidos y los no ungidos. La unción hace que las personas pierdan el temor y despierten en ellas una gran audacia. Es la unción la que marca la diferencia, aleluya, entre la fe académica y la fe que arde dentro de nosotros. Debo advertir algo, que la una siempre va a irritar a la otra. Siempre van a haber desacuerdos entre el ungido y el ungido o el no ungido. Aleluya. No nos sorprendamos por esto. Es una historia que siempre se va a repetir. Alabado el nombre del Señor. Eliab, sin duda, Eliab usaba un razonamiento humano. Al poner en balanza las fuerzas de Israel
y la fuerza de los filisteos y hacer una evaluación profesional de la situación de la batalla, Elías se daba cuenta de que Israel no tenía ninguna posibilidad de ganar la batalla. Este soldado profesional, al compararse con Goliat, veía a Goliat como un gigante impresionante. Pero al contrario, David, con una fe muy activa, al compararse con Goliat, teniendo a Dios de su lado, veía a Goliat como un hombre pequeño. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. No es sorprendente lo que podemos ver al comparar la fe y el temor. David sabía que tenía al Dios de Israel a su lado. Aleluya. Y al escuchar a Goliat, se sintió indignado en su alma. Sintió un impulso divino que lo incitaba a hacer algo al respecto. Eso se debía a que la unción de Dios, aleluya, le proporcionaba recursos desconocidos, aleluya. Algo dentro de él le hacía vibrar. Alabado el nombre del Señor. Porque sus ojos, los ojos de su fe, estaban puestos en Jehová. La unción de Dios le abrió el apetito por una victoria y estaba emocionado con la posibilidad. Hizo más que solo confiar y orar. Esa unción era el sello de lo que luego vendría. Alabado el nombre del Señor. Elías ciertamente era un hombre listo. Incluso había impresionado al profeta Samuel, quien al principio había pensado que este hombre podría ser el rey, un rey muy distinguido. La Biblia dice en primer libro de Samuel 16:7. Aleluya. Primero Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Nos preguntamos por qué. Ya lo veremos. A los ojos humanos, a la vista humana, no valía la pena considerar a David, aleluya, que era más joven, un adolescente inquieto, como de esos muchachos que no escogeríamos para ningún ministerio. Alabado el nombre del Señor. Pero la Biblia dice en 1 Samuel 16:12 que Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. El favor de Dios sobre David no le ayudó nunca con sus siete hermanos no ungidos. Vemos en 1 Samuel 17:28 que Elías, su hermano mayor, representaba a todos sus hermanos. Cuando disgustado, le dijo a David: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dice Elías a David, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aleluya. Pero quiero decirles algo más. David no había sido negligente con sus ovejas. Las había dejado al mando de un cuidador. La unción de Dios no le permite a nadie ser negligente con sus propios deberes. Una persona puede ser muy ungida por Dios, pero ser responsable. Alabado el nombre del Señor. Nadie puede sacar el pretexto y decir: es que no me queda tiempo. Aleluya. Aleluya. Por causa de la unción
o por causa del servicio a Dios. No, las personas más responsables son las personas ungidas por Dios. Por lo regular, las personas más ungidas por Dios son las personas más responsables. Aleluya. Aleluya, para Dios, David era un hombre que cumplía su voluntad. Incluso en las tareas cotidianas, en las tareas comunes. Aleluya. David era el amateur, ungido. Aleluya. Era esa persona apasionada por lo que hacía, sin importar si habría recompensa o no. Aleluya. De ahí que David no le daba importancia a las objeciones de Eliab. Para él eran tonterías y no venían al caso. Pero llegó un momento, alabado el nombre del Señor. La Biblia dice en 1 Samuel 17:26 que la unción del Espíritu Santo en David llegó al mayor punto de evolución. Aleluya. Cuando habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos esto, que David ignoró lo que era el mero protocolo. Él no pertenecía al ejército de Israel. Él solo había ido a llevar un recado. Aleluya. O unos víveres. Y al oír hablar a este filisteo, el Espíritu Santo ministró a su vida de una manera sobrenatural, que él no pudo quedarse callado. Aleluya. De ahí que ignoró todo lo que era mero protocolo en el ejército. Yo creo que se dijo a sí mismo: si no hay nadie que sea capaz de enfrentarse a Goliat, entonces yo, un don nadie, lo enfrentaré. Aleluya. Y lo haré en el nombre del Señor. El ejército israelita pensaba que David no tenía nada que hacer allí. Alabado el nombre del Señor. Sin embargo, Dios consideraba a David como parte de su ejército. Quizás David se sobrepasaba al poner en duda las políticas del ejército. Pero sus palabras llegaron a los oídos del rey Saúl, y éste le hizo venir a su tienda. Aleluya. A lo mejor había habido un malentendido, pero David se dijo para sí: es hora de que alguien se enfrente al campeón de Gat. Aleluya. Yo creo que más que la fe, fue la unción lo que hizo que David hablara así. Alabado el nombre del Señor. David reconoció a Goliat como su propio enemigo, y no simplemente como el objetivo del ejército de Israel para ese día. Ahí estaba el enemigo mortal de todo hombre, mujer y niño en la tierra. Aleluya. Librarse de él era asunto de todos, con el ejército o sin el ejército. En nuestros días, el diablo viene aleluya, a representar para nosotros lo que Goliat era para David. El reino de Dios no puede ser dirigido solamente por profesionales pagos. Aleluya. Se necesitan amateurs. Ungidos. Aleluya. Porque el diablo es una amenaza para todos. David ya no podía seguir
sin responder al llamado para el cual Dios lo había ungido. Todos sabían que algo debía hacerse, pero la pregunta era, ¿quién lo haría? Unas manos ansiosas empujaron a David hacia adelante. Sin duda Goliat lo derrotaría, pero al menos rompería el estancamiento. Alabado el nombre del Señor. Un don nadie como David no tenía importancia. Podía ser ofrecido como cordero en sacrificio, pero luego Israel seguiría con la batalla principal. Aleluya. Aleluya. Al menos saldría esa situación embarazosa en que estaba y de vergüenza. Alabado el nombre del Señor. Entremos ahora a la tienda de Saúl. Aleluya. A la tienda del rey. Y quiero que nos tengamos un poco ahí y miremos lo que pasó allá en la tienda de Saúl. Alabado el nombre del Señor. Evidentemente para Saúl y sus oficiales era un chiste que este joven campesino de solo 17 años se propusiera vencer a Goliat. Era un chiste para ellos. Aleluya. Pero el hecho era que cuando Samuel el profeta había ungido al pastorcito, el rey de Israel, Saúl, se transformó en el ungido del Señor. Aleluya. Cuando Saúl era ungido, cuando David era ungido, el rey Saúl se convertía en el ungido del Señor. Ahora el ungido David y el ungido Saúl estaban frente a frente. Aleluya. David divertido miró a David. Saúl divertido miró a Saúl. Saúl divertido miró a David. Pero David estaba, aleluya, temblando bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. El ungido Saúl ahora era líder de los no ungidos. Y no hay nada más fatal poner al frente de alguien es ungido. Aleluya. Aleluya. Frente a una congregación de no ungidos. Alabado el nombre del Señor. Saúl dijo: no puedes pelear contra Goliat. ¿Acaso sabes cómo te vas aleluya, con qué te vas a encontrar? ¿Has visto lo grande que es? Tú no sabes nada acerca de luchar. En cambio, Goliat ha sido un guerrero toda la vida. Hermanos, siempre hay individuos o personas que tratan de empujar a otros para que hagan lo que ellos mismos nunca harían. Aleluya. Eliab, su hermano mayor, quiso echarle un balde de agua fría a David. Pero la clase de fuego que tenía David no se puede apagar. Saúl quería que David saliera a pelear en su lugar. Yo creo que si el ejército de Israel, aleluya, hubiera votado el 99,9% en contra de David. Sin embargo, David no esperó ser elegido democráticamente. Ni siquiera pensaba en la popularidad. ¿Sabe qué dice Jesús respecto a la popularidad? En San Juan 5:44, en la Nueva Traducción Viviente. San Juan 5:44. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Para Saúl, David era un ingenuo.
David, un libertador, se decía Saúl, un libertador. Eso era absurdo. Así que Saúl sonrió y le guiñó un ojo a su plana mayor y le ofreció a David su armadura real para que la usara. Esto sería cómico si lo estuviéramos viendo en la realidad, en lo físico ahora. ¿Qué espectáculo haría David, que era la mitad de pequeño de Saúl, al desfilar entre los ejércitos con ese equipo de gran tamaño? Primero pensemos en algo. En el saco de piel de Saúl, los hombros con capas de piel y bronce sobrepasaban o sobresalían por lo menos 15 centímetros de los hombros de David. La cota de malla de Saúl, aleluya, lo hundía, lo cubría casi todo. Cuando David volteaba la cabeza, el casco quedaba apuntando hacia allá, hacia el frente. Aleluya. El cinturón de Saúl le daba varias vueltas a la cintura de David. La espada de Saúl era tan larga que David tropezaba con ella y la tenía que arrastrar. Seguro que Goliat iba a morir, pero de risa, al ver a David con esa armadura. ¿Cuál habría sido la reacción de Goliat? ¿Qué había dicho Goliat? 1 Samuel 17:10. Dame un hombre que pelee conmigo, rugió. Y había guardado por la respuesta de Israel. Y esperaba que los israelitas enviaran a su mejor guerrero. Finalmente, miren hermanos, aleluya. Póngase en pie, pero yo le aviso en qué momento. Finalmente, salió el héroe de entre la fila de los poderosos, del poderoso ejército de Israel. Goliat casi no podía creer lo que veía. Un muchacho con sandalias y una túnica corta propia de los pastores venía hacia él. Sus armas eran unas pocas piedras y una pequeña honda. Goliat sintió que era un insulto planificado. En Samuel 17:43, Goliat dice a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. La sola presencia de David debió haber hecho evidente su fe. Goliat estaba enfrentando al Espíritu de Dios invisible en el corazón del pastorcito. Aleluya. La unción comenzó a hervir y ya no había forma de detenerlo. La Biblia dice en 1 Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. David corrió hacia el campeón filisteo como una flecha lanzada por el arco del Señor Todopoderoso. En el 17:44 la Biblia dice que Goliat bramó con una advertencia a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero en el verso 45 al 48 de 1 Samuel 17,
El- en contraste, vino la voz del dulce cantor de Israel, el suave tenor que más tarde encantaría a Saúl en sus desvaríos de locura, diciéndole: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Las palabras de David no afectaron para nada a Goliat. De todos modos, el ejército de Israel estaba de pie, observando y gritando. Pero Goliat era una de esas realidades obstinadas que no quería irse. Como cuando una enfermedad está ahí que no sale por nada. Como un problema está ahí y no se mueve para nada. Aleluya. Como cuando una adversidad ahí, que además de que oremos y ayunemos y vigilemos, nada cambia. Recordemos que ese enfrentamiento era cuestión de fe y todos la tenían. Tengamos presente esto, que los israelitas eran el pueblo escogido de Dios y tenían el arca del pacto. Ellos conocían y cantaban un cántico que dice: el Señor poderoso en batalla, el Señor poderoso en batalla. Pero de todos modos, ninguno salió a pelear. Tenían fe, pero no actuaron con fe. Sin embargo, David, el ungido, sintió que el Espíritu Santo lo tocaba. Hoy en día, yo pregunto esto: ¿es el ejército del Señor, aleluya, como aquellos israelitas que hacen todo excepto pelear? ¿Hacen todo excepto evangelizar? Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. David hizo lo que cualquiera de esos hombres debería haber hecho, y ciertamente tenían la capacidad para hacerlo. Simplemente peleó. Notemos algo, que sin embargo él cambió esa creencia pasiva en una fe activa. Creía y se enfrentó al gigante. No utilizó armas profesionales, sino solo lo que sabía usar: una honda y una piedra. Probablemente David podía pegarle a un cabello a 50 metros de distancia, pero enfrentarse a un gigante era algo muy distinto. Aquí está la esencia de la situación. No confundamos presunción con fe, y recordemos que para hacer la obra de Dios debemos ante todo tener la unción de Dios. No es coincidencia, hermanos, que el único creyente en el ejército de Israel, aleluya, que detuvo al enemigo, fue el que tenía la unción de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Hombres de fe, hombres de unción. Aleluya. Yo no tengo la idea de la fuerza con que pueda pegar una piedra lanzada por una onda, pero sí que cuando es arrojada por un ungido, esa piedra sale como una bala. Alabado el nombre del Señor. La Biblia dice en 1 Samuel 17, 49 al 51, que esa piedra se hundió en la frente de Goliat, derribándolo. Y el victorioso joven administró el golpe de gracia con la espada de él mismo.
Dice David, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, si tenía David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aleluya. Yo quiero que usted sepa esto. Sus palabras, si son palabras de Dios, aleluya, tienen mucho más peso que cualquier otro argumento que pueda presentar. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Llegan a las personas por donde menos le esperan. Yo confío que cuando nosotros prediquemos, Dios sabe cuál palabra va a alcanzar a cada una de las personas. El enemigo profesional, hablando de Goliat, se había preparado para todos los peligros. La posibilidad de vencerlo era mínima. Aleluya. Todas las partes de su cuerpo estaban cubiertas por esa armadura. Aleluya. Además tenía una experiencia muy, aleluya, de guerrero. Dice que desde niño. Pero, aunque se había preparado para todos los peligros, pero no para la piedra de una honda. Alabado el nombre del Señor. Mire, hermano, Dios tiene muchas cosas con que sorprender al diablo. Satanás no comprende a quién o por medio de quién. Aleluya. O qué medios escogerá Dios para vencerlo. Cuando nosotros los creyentes nos movemos en el poder del Espíritu Santo, siempre vamos a encontrar el talón de Aquiles del diablo y lo vamos a vencer. Termino con esto. David se aferró a su fe activa y tuvo un éxito glorioso. De ahí que mi consejo es: tenga fe, actúe, asegúrese de su unción, asegúrese de su unción y dígale al Señor: pídame que corra y me esforzaré con cosas imposibles. Dios se mueve con hombres que se mueven. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Es como decir: ponga su vaso, que Dios lo va a llenar. Hay cosas que parecen difíciles, imposibles para nosotros, pero para Dios todo es posible. Aleluya. Actúe. No se quede quieto. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Para el que cree, recuerde, todo es posible. Esta historia o este relato nos enseña que Dios puede hacer grandes cosas con todo aquel que le cree al Señor. Alabado al Señor. David solo tenía 17 años. Alabado al Señor. Aleluya. Pero la unción que había en él pudo más que todo el ejército de Israel unidos. Alabado el nombre del Señor. Alabado el Señor. La unción de Dios cambia las cosas. Cambia las cosas. Aleluya. Alabado el nombre del Señor.
Alguien podría decir, pero ¿cómo logramos la unción de Dios? Viviendo para Él, apartándonos del pecado. Aleluya, apartándonos para Él, guardándonos para Él, alabando el nombre del Señor. En el momento que usted toma la decisión de apartarse del mundo, del pecado, usted comienza a ser ungido por Dios, a ser ungido por Dios. Aleluya, aleluya. El pecado es lo que nos limita. Aleluya. Es que limita lo que Dios quiere hacer con nosotros. Recuerde, Dios nos soñó y nos diseñó y nos creó para cosas grandes. Alabado el nombre del Señor. Esto es un episodio en el cual podemos darnos cuenta que sí podemos, que sí se puede, que todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Alabado el nombre del Señor. Yo les invito a que se pongan en pie, por favor. Oremos al Señor. Yo creo que inclinemos el rostro mejor. Inclinemos el rostro. Yo creo que esto nos motiva bastante. A mí me motiva mucho. Aleluya. Nos motiva a acercarnos más a Dios. Aleluya.